Vamos a nuestro estudio, vamos a continuar con Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a entrar en detalles respecto a los versículos que vamos a tratar en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 en adelante. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que hará, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Más me he hecho, a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros estuvimos viendo el último domingo que estuvimos compartiendo el estudio de 1 Corintios 9, estuvimos viendo en contexto todo esto. Dijimos que un círculo concéntrico más amplio al cual nos referimos fue notar que los capítulos 8, 9 y 10 tienen el mismo tema, que tienen que ver con la libertad cristiana y con el derecho a ejercer esa libertad cristiana en Cristo. Y el capítulo 8 plantea la tesis o la proposición principal y la expone. Es la exposición de la proposición principal que está en el capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ese es el centro, ese es el meollo del asunto. La libertad que tenemos en Cristo, que no venga a ser un tropiezo para los débiles. Eso dice el apóstol Pablo, que es la forma correcta de poner en práctica la libertad cristiana. El capítulo 9, por otro lado, va
a continuar con el mismo tema porque la primera pregunta retórica que hace allí el apóstol Pablo en el versículo 1, de las 4 que se plantean, la primera es, ¿no soy libre? Conectando este concepto de la libertad con el capítulo 8 al cual nos referimos previamente. Y luego el apóstol va a mostrar a través de la ilustración de su propia conducta, de la forma en que él se comportó mientras estuvo con los corintios y que era por lo demás su conducta normal, natural en Cristo, que él ilustra con su vida que teniendo muchos derechos, no obstante hay un derecho que está sobre eso, que son los derechos de Cristo. ¿Y cuál es el derecho principal en este sentido? Es el que él pueda negarse a sus derechos, es decir, prescindir de exigir sus derechos con el propósito de poder ganar a otros para Cristo. Es decir, que el Evangelio era un bien supremo que estaba sobre sus derechos personales y a ejercer su libertad cristiana. Y el capítulo 10 también el apóstol Pablo va a hablar sobre el mismo tema de la libertad, pero ahora ya más en términos más directos respecto a la pregunta que se planteaba, que de allí nace todo, si los cristianos podían o no comer de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces el capítulo 10 va a terminar, el versículo 31 al 33 de la siguiente manera. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal, sublime. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí está el otro propósito. Este del versículo 33, para que sean salvos, lleva a lo del versículo 31, para la gloria de Dios. Y esto en el contexto del cómo se ejerce la libertad cristiana, cómo debe manifestarse en la práctica. Y aquí hay una conexión entre los versículos, capítulos 8, 9 y 10, como vimos nosotros previamente. Luego, un segundo círculo concéntrico un poco más interno que vimos es el capítulo 9 en una visión general, una mirada general, donde dividimos el capítulo entre el versículo 1 y 14, que es la primera parte donde el apóstol Pablo plantea sus derechos y lo legítimo que son sus derechos, y del versículo 15 al 18 donde el apóstol Pablo dice que él está dispuesto a hacer algo respecto a esos derechos con el fin mayor de poder predicar el Evangelio. Y en el versículo 19 al 27, que es donde el apóstol va a decir, yo estoy dispuesto a cualquier cosa de, dejar de lado mis beneficios personales, mis intereses personales, con el propósito de ganar a otros para Cristo. Eso es lo que vimos, lo último que vimos, que tiene que ver con la forma en que el apóstol Pablo muestra de qué manera su propia vida ilustra lo que él estaba enseñando. No era una cuestión simplemente de decir cosas, sino de hacer, de vivir esa doctrina que él había enseñado previamente. Y ahora entonces nos vamos a abocar al tercer círculo concéntrico más interno, que tiene que ver con un detalle mayor de los versículos 1 al 27, y hoy espero que alcancemos del 1 al 14, que es la primera subdivisión principal del capítulo 9, donde Pablo va a establecer sus derechos. Sin embargo, en todo esto hay un bien superior que nosotros lo vimos la otra vez y que tenía que ver con el Evangelio. Vamos a leer entonces nuevamente del 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió,
porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como hemos apreciado, el apóstol Pablo ilustra con su conducta cómo se ha de vivir la libertad cristiana a la luz del bien superior del Evangelio. El versículo 12 en este sentido es fundamental para comprender todo el texto. Y en este caso, los versículos 1 al 11, el apóstol Pablo relaciona su apostolado con la vida social, familiar y laboral. Y lo último en cuanto a su servicio en la iglesia. Nosotros escuchamos en el día de hoy este afán por el destacar la importancia de exigir los derechos. En el plano social lo vemos permanentemente. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al aborto. En el día de hoy, ¿cierto? Las mujeres dicen con toda pompa que en realidad ellos tienen derecho sobre sus propios cuerpos. Lo que no entienden es que lo que llevan en su vientre, ellos no tienen derecho sobre aquel, que es otra persona distinta a ellos, aun cuando está dentro de su vientre. Sin embargo, se exigen derechos por todos lados. Si llegamos a la iglesia y la iglesia está tomando la misma filosofía del mundo, muchas veces exigiendo ciertos derechos. Los miembros de la iglesia dicen, bueno, yo me hago miembro, pero yo tengo ciertos derechos en la iglesia. Y entonces también el liderazgo dice, nosotros tenemos derechos sobre la iglesia, sobre los hermanos. Y todos comienzan a exigir su derecho, comenzamos a exigir nuestros derechos también dentro de la iglesia y aún en el comportamiento, en la forma en que practicamos el cristianismo, se exigen muchos derechos. Yo soy libre en Cristo, Cristo me ha hecho libre, por tanto yo puedo vivir de la manera que yo creo conveniente, mientras no haya entre medio, ¿cierto? En medio de aquello, de esa manifestación, de esa conducta, un pecado aberrante que pase a llevar claramente las normas de Dios. Entonces yo tengo derecho a aquello. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. La gente decía, Pablo, nosotros tenemos derecho a comer de los sacrificados a los ídolos, porque en definitiva un ídolo nada es, porque el comer o no comer no nos acerca o no nos aleja más de Dios. Y todo eso ellos lo planteaban porque Pablo se lo había enseñado y lo había ejemplificado con su propia conducta. Sin embargo, ¿qué es lo que ellos no estaban viendo? Era el hecho de que había un bien superior. Y aquí es una de las cosas importantes, hermanos, que nosotros tenemos que apreciar allí en el texto. Pablo está diciendo, todo lo que yo soy y todo lo que soy en Cristo inclusive y todos los derechos que tengo en Cristo, en realidad yo no creo que sean más importantes mi beneficio que la obra del Señor Jesucristo. Eso es en definitiva lo que está en la balanza. La obra de Cristo es más importante, el avance del Evangelio es más trascendente. Yo no tengo por qué exigir muchas cosas dentro del contexto de la iglesia, porque hermanos, el único que tiene derecho realmente en la iglesia de Cristo es Cristo. El único que tiene derecho en la iglesia de Jesucristo es Jesucristo. Nadie más. Los derechos nuestros tienen que estar bajo ese parámetro y entonces el apóstol va a decir, hay un bien superior sobre esto y yo lo he ejemplificado con mi vida y es el hecho de que a mí me importan tres cosas esenciales. Uno, la edificación de la iglesia. Dos, la salvación de los perdidos y tres, la gloria de Dios, que es el fin último de los dos primeros. Eso es lo que en definitiva va a estar por sobre cualquier otra cosa. Entonces en el versículo 1 y 2 va a plantear la libertad cristiana y el apostolado de Pablo, es decir, cómo las dos cosas pueden ir de la mano. Y él hace 4 preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Que tienen una respuesta obvia y evidente. Y en este caso, ¿cuál es? Es una respuesta afirmativa. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Estas 4 preguntas retóricas tienen una respuesta afirmativa. Efectivamente, sí lo es. Es apóstol, es libre,
ha visto a Jesús el Señor nuestro, resucitado por supuesto, y la misma iglesia de Corinto era la evidencia de que él era un apóstol. O sea, estas cuatro primeras preguntas que hace nos llevan a profundizar un poquito más y a darnos cuenta que el apóstol Pablo quiere destacar que si ellos son libres, si los corintios son libres para poder vivir la libertad cristiana, comiendo inclusive a los sacrificados, los ídolos, Pablo, el apóstol Pablo era mucho más libre todavía, porque de hecho él no tenía que responder a algún apóstol, tenía que responder directamente a quien lo envió, que era el Señor Jesucristo. En cambio, los corintios como iglesia tenían que responder delante de un apóstol. De tal manera que Pablo está diciendo, hay una libertad superior, que es la libertad que yo tengo, y obviamente eso significa que si yo vivo, retengo mis derechos, la exigencia de mis derechos, ¿cuánto más ustedes tienen que hacerlo? Y lo que habían visto en la vida del apóstol Pablo, en su actuar, en su manera de proceder, era precisamente eso. Esta libertad que tenía el apóstol Pablo había sido avalado por su conducta entre ellos. Recuerden lo que Pablo dice a los Gálatas, donde inclusive el apóstol Pedro, aun cuando no estamos hablando del mismo continente, inclusive Corinto estaba en Europa, Galacia estaba en Asia Menor. Sin embargo, esta conducta del apóstol Pablo que se menciona aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16, era seguramente normal en la forma de comportamiento que tenía respecto a los gentiles. Vamos a leer aquello cuando precisamente confrontó a Pedro públicamente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que Pablo estaba confrontando públicamente a Pedro por una conducta ambigua que él tenía. Cuando estaba con los gentiles, hacía todo lo que los gentiles hacían sin problema. Cuando venían los judíos, Pedro no hacía lo que hacía normalmente y iba y se juntaba con los judíos, dando a entender, acomodándose según las circunstancias. Entonces Pablo lo confronta públicamente por esa ambigüedad. ¿Qué es lo que muestra eso de Pablo? Que el apóstol Pablo, cuando comía y cuando bebía con los gentiles, lo hacía sin ningún cargo de conciencia. O sea, él manifestaba la misma conducta siempre. Ejercía su libertad cristiana por consiguiente. Y eso los corintios lo sabían. Lo sabían claramente. Y por eso Pablo va a decir, no soy libre yo. Claro que soy libre. Y lo he demostrado. He comido con ustedes, he bebido con ustedes, no hay ningún problema. Eso es lo primero que él menciona, comiendo y bebiendo con entera libertad entre aquellos a los cuales él había evangelizado. Por consiguiente, no había ningún problema en cuanto a la libertad. Pablo entendía cabalmente lo que era la libertad. Nosotros lo hemos ejemplificado antes también en este estudio que estamos realizando. Luego va a decir, no soy apóstol. Pablo tenía muchos críticos entre los corintios y que ponían en duda su apostolado. Y en su segunda carta él va a encarar directamente esta situación y va a demostrar con hechos, con evidencia de que él efectivamente era un apóstol. Sin embargo, era evidente que los corintios, algunos, no todos, colocaban en entredicho su apostolado. El apóstol
ya en el libro de los Hechos, cuando Lucas escribe, muestra que en realidad el apóstol Pablo había sido efectivamente comisionado directamente por Dios, por Jesucristo. Por eso era un apóstol. No había sido un apóstol tomado de entre los hombres, digamos por los hombres y escogido por los hombres, sino que había sido escogido directamente por el Señor Jesucristo. Y eso da cuenta de aquello, Hechos 9:15, Hechos 22:21, Hechos 26, 16 al 18, donde estos dos últimos textos que mencioné, el apóstol está reiterando su conversión cuando iba camino a Damasco, y en todos ellos él dice que en realidad fue comisionado por el Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a esos textos, Hechos 9:15. Después de su encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando ya llega a Damasco y entra, Lucas relata lo que está pasando con Ananías, donde el Señor está comisionando a Ananías con un propósito específico, que es que vaya donde el apóstol Pablo y le diga estas cosas. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que dice el Señor a Ananías. Ve, le dice a él, le está comisionando para algo, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento escogido para llevar mi nombre. Un apóstol es un enviado, y en este sentido había sido comisionado en su apostolado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 22, como dije, donde hay una reiteración de esta situación histórica que el apóstol Pablo había vivido, capítulo 22, versículo 21, otra vez está la misma comisión. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí está la palabra enviado otra vez. Un mensajero, uno que va en nombre de otro, en este caso un apóstol, por supuesto. Y el capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, comisionado directamente por el Señor Jesucristo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí históricamente está el relato de que el apóstol Pablo realmente era un apóstol en todo el sentido de la palabra. Muchos probablemente dudaban de él porque el apóstol Pablo no había estado con el Señor Jesucristo desde el momento de su bautismo hasta su muerte y resurrección, como era la exigencia del apostolado. Sin embargo, el apóstol Pablo sí tenía las credenciales de un apóstol porque había sido nominado o nombrado para ello, escogido para ello y enviado para ello por el mismo Señor Jesucristo. Eso lo va a decir después a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, miren el énfasis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. No por hombres, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Es muy claro esto. Y el apóstol va a decir después, en el mismo capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No consulté con sangre ni carne, es decir, el apostolado de Pablo no era de hombres ni por hombres. Y por eso cuando se presenta a los corintios les dice, los que dudan en el fondo tienen esta evidencia, yo efectivamente soy apóstol. Y enseguida da dos razones claras. Uno, ha visto a Jesús el Señor, y dos, la evidencia palpable era la misma iglesia de Corinto.
Esas dos cosas son evidencia de que él era realmente un apóstol. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Pablo había llevado el Evangelio a los Corintios y en esa tarea que él fue a realizar, él fue con una experiencia propia, personal, de haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y no una vez, y no, digamos, una sola ocasión fue que el apóstol Pablo vio eso y escuchó directamente palabra de parte del Señor Jesucristo, sino que cuando estuvo en Arabia 3 años, él recibía la enseñanza, la capacitación directa de parte de Jesús. De hecho, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, reiteramos primera de Corintios 11, ¿cierto? Y el apóstol dice, cuando establece en el tiempo apostólico la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor, no de los demás apóstoles, no de los demás discípulos, sino que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesucristo y eso avalaba su apostolado sin duda alguna. Es tan fuerte su experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo resucitado, que después él, cuando va a hablar del tema en 1 Corintios 15, va a decir que se le apareció a él, ¿cierto?, como el último, como un abortivo, dice directamente, porque soy el más pequeño de los apóstoles, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, 8 estoy mencionando. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, la evidencia notable de que él era un apóstol era el hecho de que el Señor Jesucristo se le había aparecido a él resucitado y lo había instruido. Inclusive en Corinto mismo se le presentó cuando Pablo estaba un poco desanimado, para animarlo y decirle que tenía a él mucho pueblo dentro de Corinto y que siguiera predicando con valor, con valentía el Evangelio de Jesucristo. Y la segunda evidencia era, como dije, mucho más palpable todavía. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo había llevado el Evangelio a los Corintios y había fundado dicha iglesia. El comentarista William Hendrickson dice en este sentido algo muy significativo. Dice, la labor de fundar una iglesia no es una empresa humana que se pueda llevar a cabo aparte del Señor. Solo se puede realizar en el Señor. Y en ese tiempo, solamente el poder del Señor estaba obrando de una manera extraordinaria a través de los apóstoles para poder establecer iglesias, como ocurrió con el apóstol Pablo en gran parte del Asia Menor y también en Europa. Por consiguiente, si hay algunos que tienen dudas, así lo parafrasea Juan Calvino, dice, si hay algunos que tienen duda de mi apostolado, ese no debería ser el caso con vosotros. Si fui yo el que fundó vuestra congregación, o no sois creyentes, o estáis obligados a reconocerme como apóstol. Y ese es un buen punto. Pablo está diciendo, si ustedes mismos cuestionan mi apostolado, entonces o no son creyentes, o en realidad tienen que obligadamente reconocerme como apóstol, porque si son creyentes, deben reconocerme como tal. Esas son las cartas credenciales del apóstol Pablo, dejando en evidencia que él efectivamente actuaba en el nombre de Dios, en el poder de Dios, y por eso esas personas habían sido convertidas al Señor Jesucristo. Eso es lo primero que él deja muy en claro, entendiendo en consecuencia que si, como dije al principio, los corintios pensaban que eran libres para poder practicar su libertad cristiana sin ningún tipo de restricción, Pablo era mucho más libre todavía porque era un apóstol directamente del Señor Jesucristo y en consecuencia respondía solo delante del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que él deja muy en claro en los versículos 1 y 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, va a decir. El sello en la antigüedad se usaba en contenedores de mercaderías, en cartas y en otras cosas. En cada caso indicaban la autenticidad de lo que iba dentro
y para evitar adulteración. Para eso se usaba el sello en la antigüedad. De tal manera entonces que Pablo está diciendo, la autenticidad de mi apostolado son ustedes mismos en el Señor. Si ustedes no existieran, entonces no tendría mucho en dónde avalar, en términos prácticos, visibles, palpables, mi apostolado. Pero ustedes mismos son la evidencia de que sí lo soy. Son auténticamente un apóstol. Eso es lo que estaba diciendo en el versículo 2. Y luego, del versículo 3 al 11, él va a entrar en una serie de exposiciones respecto a su derecho de ser sostenido económicamente por la iglesia de Corinto, por aquellos a quienes él servía. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es interesante que ahí en el versículo 3 hay dos palabras que se usaban en la corte legal romana. Y la primera es acusan y la segunda es defensa. La palabra en griego que se traduce por acusar es anacrino. Y la palabra que se traduce como defensa es apología. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, algunos me acusan legalmente, en este sentido yo me defiendo legalmente. Ese es el sentido de la frase. Ahora entonces va a pasar a defender sus derechos de ser mantenido económicamente por aquellos a quienes sirve. Del versículo 3 al 11 va a exponer aquello. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Qué es lo que está exponiendo en todos esos versículos el apóstol Pablo? Una sola cuestión. Él tiene derecho a ser mantenido y sostenido por aquellos a quienes él está sirviendo. Ese es el punto central aquí. Por eso comienza, ¿acaso no tenemos derecho? Y comienza a mencionar una serie de derechos. Fíjense que el primero es tan obvio que uno podría decir, pero ¿cómo? Ese casi no es argumento. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esa es una necesidad básica. Todos los seres humanos tenemos la necesidad urgente de comer y beber y tenemos derecho a ello. El Señor creó, juntamente con crearnos y darnos necesidades materiales y físicas, nos dio también provisión para esas necesidades materiales y físicas. Pero ¿cómo ordenó Dios que se ganara el hombre eso? A través de su trabajo. Y el apóstol va a decir, bueno, nosotros trabajamos. Nosotros llevamos el Evangelio, nosotros plantamos iglesia, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y entonces tenemos derecho, en consecuencia, a comer y beber a expensas de ustedes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es un trabajo más, dice el apóstol Pablo, y es un trabajo en el cual nosotros tenemos el derecho de exigir que se nos sostenga. Y ahí del versículo 5 en adelante, inclusive va a decirlo en términos familiares, en el contexto del matrimonio, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Él coloca como ejemplo a los demás. Está diciendo, todos ellos tienen una mujer, ¿verdad? Y la traen consigo cuando van a hacer la obra, la tarea del ministerio. ¿Y por qué nosotros no? Ahora, Pablo, porque él quiso renunciar a ese derecho, lo hizo, pero tenía todo el derecho. Lo más probable es que Pablo hubiese sido viudo, porque pertenecía al Sanedrín, y para pertenecer al Sanedrín necesariamente tenía que haber sido casado.
Y en ese momento, cuando Pablo después inicia, estos son posibilidades nada más, no dice directamente la Biblia, pero cuando él recibe la comisión del Señor, ya probablemente ya su mujer no estaba viva. Esa es una de las conjeturas que se hace. El hecho es que haya sido Pablo soltero toda la vida o haya sido viudo, él determinó no volver a casarse, si es que lo hubiese sido, y no casarse, si es que nunca lo hubiese sido. Pero eso lo hizo él porque él quiso renunciar a eso. Pero aquí lo que está planteando es que sí tienen derecho a poder hacerlo. Ahora, ¿por qué lo plantea en este contexto? Porque está diciendo, si yo trabajo en la obra del Señor y tengo derecho a llevar una mujer conmigo, entonces aquellos a los cuales servimos en la obra del Señor no solo tienen que mantener económicamente a mí, sino también a mi esposa y a mi familia. ¿Entienden? Ese es el sentido de lo que por la razón por la cual el apóstol lo coloca allí. Pero el énfasis es esto: no tenemos derecho, versículo 4, no tenemos derecho de comer y beber, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Si aún los hermanos del Señor Jesucristo, físicamente hablando, ellos también eran casados, y Pedro también era casado, así que el primer papa era casado, ¿cierto? Obviamente que sí tenían derecho. Entonces todas estas preguntas retóricas dan como una respuesta. Claro, Pablo, tú tienes derecho, efectivamente. ¿Quién puede negar que tú comas o veas porque son necesidades naturales? ¿Quién puede negar que tú tengas una mujer y lleves consigo a una mujer, tengas una familia? Pablo, entendemos eso. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Hay que entender bien el texto, no significa que Pablo decía que no trabajaba, sino desde el punto de vista de que tenía derecho de no trabajar en algo secular para mantenerse, sino ser sostenido por la iglesia o por aquellos a los cuales servía en el trabajo ministerial. El versículo 7 va a dar algunas, va a ilustrar a través de tres cosas: una tomada de la milicia, una ilustración, otra tomada de la agricultura y otra tomada de la ganadería. Va a mencionar esto como algo evidente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué tienen que hacer los soldados? ¿Tienen que pagar su uniforme y todo ese tipo de cosas? ¿La alimentación, todo eso? No, ¿cierto? Los soldados son mantenidos por el ejército que los sostiene, les da alimento, les da alojamiento, les da la ropa de vestir, les da lo necesario para beber, es decir, todo lo que ellos necesitan. Ellos trabajan, dan todo como soldados, pero viven a expensas de otros. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Aquí es de la agricultura. Obviamente, si alguien va a plantar una viña, va a ser para disfrutar de los beneficios de esa viña. Y la tercera ilustración: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Obviamente nadie va a tener un rebaño para no subsistir de él. De hecho, los ganaderos hacen eso. Por consiguiente, estas tres ilustraciones se están mostrando otra vez el principio general que Pablo quiere demostrar, que en realidad él tiene derecho a poder ser sostenido por aquellos a quienes sirve. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? No, aquí hay una segunda evidencia que él coloca. ¿Cuál es? La ley del Señor. ¿No dice esto también la ley? Y ahí va al Antiguo Testamento. Y esto es una cosa muy interesante. Pablo siempre reafirma lo que enseña con las Escrituras. Y él está diciendo, no, la misma ley de Dios en el Antiguo Testamento está dando fe de lo mismo. ¿Y qué decía? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Es una cita de Deuteronomio 25:4. ¿Y a qué se refiere? Que en ese tiempo la forma de trillar que tenían era cortar las espigas, ¿cierto?, y colocarlas en el suelo. Y entonces, en el día de hoy en Chile también se hace, ya está un poco en extinción, pero se hace la trilla a yegua que le llaman, ¿cierto?, donde colocan las espigas abajo y van girando los caballos o las yeguas, ¿verdad?, alrededor, y los van pisando, y a medida que lo van pisando va saliendo el trigo, el grano propiamente tal.
Eso pasaba también con el buey, pero ¿qué es lo que prohibía la ley? La prohibición era que no colocaran un bozal al buey. ¿Qué es lo que significa eso? Que el buey hacía su trabajo y al mismo tiempo pudiese comer de lo que iba quedando ahí del grano. Entonces era una crueldad si se le colocara un bozal, entendiendo que el buey tenía sus necesidades y sin embargo no podía comer ahí. Ese era el sentido primario de lo que decía la ley. Pero aquí Pablo va a explicar, ¿Dios estaba preocupado de los bueyes solamente? ¿O tenía otra connotación, otro significado esto? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Aquí está la explicación. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Toda persona que hace su trabajo, cualquiera que sea, ¿qué es lo que está esperando? Recibir, ¿cierto?, la recompensa debida a su labor. Ese es el sentido. Entonces, cuando habla de respecto del buey, está en realidad hablando de nosotros, dice el apóstol Pablo, de quienes servimos en el ministerio y que obviamente también tenemos derecho a vivir de aquello en lo cual trabajamos. Si nosotros sembramos entre vosotros, y aquí ya directamente lo dice, ¿lo espiritual es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? La respuesta es no, es obvio. De hecho, ya lo dijo a través de muchas ilustraciones y preguntas retóricas, indicando que él tiene derecho a ser sostenido por los demás. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ejercicio de la libertad? Parece contradicción porque Pablo está exigiendo derechos cuando le está diciendo a los corintios que ellos restrinjan su libertad. Sin embargo, el versículo 12 es la clave en todo esto. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, refiriéndose a otros líderes espirituales, ¿cuánto más nosotros? El fundador de la iglesia de Corinto, el padre espiritual de los corintios, tenía mucho más derecho todavía que otros líderes espirituales que posteriormente vinieron para ser sostenidos por la iglesia de Corinto. Ese es el sentido. Pero, miren lo que dice. Pero no hemos usado de este derecho. Ese es el punto clave de todo el párrafo. No hemos usado este derecho. Tenemos derecho a todo esto, sin embargo, no lo usamos. ¿Cuál es la razón principal por la cual Pablo restringe ese derecho? Aquí dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Ven? Ustedes dicen que son libres, le dicen a los corintios, y pueden vivir como quieran y pueden, dentro de los márgenes de lo que Dios ha mandado, por supuesto, y pueden ejercer su libertad sin problema, pero resulta que yo tengo mucho más derechos que ustedes en este sentido, sin embargo estoy dispuesto a renunciar a esos derechos. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que es el Evangelio. Hermanos, eso es en definitiva la aplicación práctica a lo que nosotros debemos entender y vivir en función de aquello. Renunciar a aquellas cosas que son un obstáculo para la expansión del Evangelio. Pablo está diciendo en otras palabras, si realmente el hecho de ser sostenido por ustedes es un obstáculo para la expansión del Evangelio, yo renuncio a eso. Ahora, si el apoyo económico que ustedes me brindan y yo lo tomo va a significar que el Evangelio sea prosperado, entonces yo lo tomo. ¿Entienden? No está diciendo que él necesariamente está diciendo esto es malo que los que viven de los que ministran el Evangelio vivan del Evangelio. No, eso es bueno, recién lo demostró. Lo que está diciendo es que si es necesario renunciar a aquello, trabajar por nada, yo trabajo por nada. Pero como tengo necesidad, yo mismo me sostengo, dice el apóstol. Y eso fue lo que hizo él. Se sostuvo haciendo carpa. Entonces el punto central aquí es que cualquier cosa que sea un obstáculo a la expansión del Evangelio, cualquier cosa, sea lo más mínimo, hermanos, tenemos que renunciar a ello, aunque tengamos derecho sobre ello. Eso es lo más importante.
Las personas siempre tienen que pagar un costo. En el cristianismo siempre se tiene que pagar un costo. El cristianismo no es algo tan simple. El seguir a Cristo implica dejar otras cosas atrás. Fíjense que la palabra seguir ya está implícito eso. Para seguir a Cristo yo tengo que dejar el lugar de comodidad en el cual me encuentro. Entonces los derechos nuestros en el fondo no tienen ninguna importancia. Esos derechos que son legítimos probablemente yo debo estar dispuesto a renunciar para que el Evangelio sea expandido, para que otras personas escuchen la verdad. ¿Qué es lo que hacen los misioneros? Estuve con un misionero que está en Chile trabajando, es un hermano que terminó en el Master Seminary precisamente y que ahora está haciendo un doctorado todavía allá, pero desde Chile, trabajando acá. Y él no nos dijo, otra persona me contó que él tenía un negocio muy próspero en Estados Unidos, ganaba mucho dinero y había dejado todo y se había venido a Chile. O sea, ¿él tenía derecho a prosperar en su negocio? Por supuesto, si era su trabajo. No tenía nada de malo. Pero él dijo, hay otra cosa que es superior, que es el Evangelio. Y entonces renunció a eso y se vino a trabajar. Y vive en Chile, no como viviría en Estados Unidos. Y no tiene ningún problema y no está triste por eso. Al contrario, es feliz haciendo la obra que el Señor le envió que hiciera. Entonces se dan cuenta, hermanos, esta es una de las cosas de las cuales no se habla normalmente dentro del cristianismo, de la iglesia. No se habla del hecho de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, a recibir nuestro propio beneficio. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. El cristianismo no es egocéntrico, es cristocéntrico. El cristianismo no es lo que yo necesito, sino lo que Cristo merece. Y el Evangelio es el centro de todo. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Porque el Evangelio es la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe gracias al Evangelio, porque la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que es el contenido de la palabra de Dios? Esencialmente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el centro. Por eso Pablo va a decir que a los mismos corintios les dijo ya en los primeros capítulos que nosotros vimos que los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Y a este crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, dice, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es el corazón de la iglesia. No, algunos dicen, bueno, el Evangelio es al principio. Cuando yo recibo el Evangelio, ¿verdad? Por la fe, ya yo soy cristiano y ya después en adelante necesito profundizar en otras cosas. Eso es absurdo. Porque el Evangelio es todo. Es decir, yo recibo el Evangelio, yo llego al conocimiento de la verdad por el Evangelio y yo me alimento del Evangelio y yo crezco por el Evangelio y finalmente yo soy glorificado por el Evangelio. Entonces por eso Pablo dice, es tan importante el Evangelio que yo estoy dispuesto a negarme, a exigir todos estos derechos que yo acabo de nombrar. Hermanos, la palabra de Dios que tiene como contenido esencial el mensaje glorioso de que Cristo murió en nuestro lugar, de que Cristo resucitó para nuestra justificación, ese tema es el que debemos escuchar todos los días de nuestra vida. Por eso hay un himno que cantamos que dice en una parte, hermanos, dinos hoy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor. La necesidad de poder escuchar una y otra vez esta noticia que no existe en ninguna otra parte. La confianza absoluta de que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para la salvación, para la preservación y para la glorificación. Eso es lo que a nosotros debe movernos, debe mover nuestras acciones, debe mover las decisiones que tomamos. Y aquí en este sentido, hermanos, Cristo y el Evangelio tienen que estar por sobre cualquier otra consideración humana.
No, es que yo tengo derecho a esto, Sí, pero esos derechos no son nada delante de los derechos de Cristo, sobre ti, sobre la iglesia de Cristo. Allí debemos apuntar. Ese debe ser el propósito de nuestra vida. Como dije, el cristianismo no es hacer una oración y estoy feliz y me voy al cielo, no tiene nada que ver con eso. Es un compromiso genuino con Dios y entonces en ese proceso yo digo, todo lo que sea obstáculo, que quede de lado. Si son obstáculos mis deseos personales, muero a mis deseos personales. Si son obstáculos mis proyectos personales, muero a mis proyectos personales. Si esos proyectos personales van a ser obstáculos para el avance del Evangelio, yo desisto de ellos, no los tomo. ¿Ven que es algo mucho más complejo? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo no voy a colocar obstáculos, dice Pablo. Hermanos, allí debemos llegar. A ese nivel debemos llegar. Entonces, le dice a los corintios, ¿ustedes creen que tienen derechos de ejercer su libertad cristiana? Bueno, yo tengo más derechos que eso. Pero miren mi vida, examínenla. Yo he renunciado aquí. Qué diferente a la basura del Evangelio de la prosperidad que en el día de hoy se predica en tantas partes. Qué diferencia. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario a lo que dicen esos falsos profetas. Todo lo contrario. Esa gente que dice que porque somos hijos del rey tenemos derecho a vivir como reyes. Yo soy rey, pero no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Esas personas que dicen desde los púlpitos, engañando a la gente, seduciéndole, sacándole su dinero con mentiras. Miren, nada que ver. El apóstol Pablo dijo, yo renuncio a todo eso. Aunque tengo derecho a ser sostenido normal y naturalmente, no robándole a la gente como le roban estos inescrupulosos. Que cuando son denunciados públicamente se defienden entre ellos. Es todo lo contrario. Está diciendo, el Evangelio es principal, es el centro, es la esencia de nuestro ministerio. Por consiguiente, nosotros dice el apóstol Pablo, yo voy a eliminar todo obstáculo que se coloque delante de la expansión del Evangelio. Nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, nada que ver con los profetas del día de hoy y los supuestos apóstoles que no lo son. No, Pablo está diciendo, mi libertad cristiana termina donde comienzan los derechos mayores, supremos del Señor Jesucristo y del crecimiento y el avance de su obra. Hermanos, ¿saben cuál es el beneficio real? Lo que trae más gozo al corazón de un líder espiritual es ver a una iglesia con gente transformada, con gente que se parece a Cristo. Eso es lo más importante. Si en el proceso es necesario para aquello decir, hermanos, no les voy a colocar una carga sobre ustedes, entonces debiéramos estar dispuestos a hacerlo. Porque lo más importante es el crecimiento y la transformación del corazón de personas que cada vez evidencian más el carácter de Jesucristo. Eso es lo que impacta a la sociedad. De alguna manera esto que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad también, esta degradación moral que se está produciendo, es quizás culpa de nosotros mismos como iglesia. Porque nosotros no hemos llevado el Evangelio, no solo en palabras, sino también en una vida transformada, de tal manera que impacta a la sociedad. La gente piensa, de alguna manera, que son personas fanáticas que se reúnen, ¿cierto?, a cantar y hacer una serie de cosas, de ceremoniales y rituales, pero que eso no se ve en la vida práctica. Nosotros no nos negamos a nuestros derechos y por eso muchas veces no impactamos. Necesitamos decir con el apóstol, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner tropiezo u obstáculo al Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero terminar solamente con una frase, son varias, es un párrafo de un teólogo de apellido Clark, que también dice lo contrario acá, y que es interesante. Si una persona
realmente dice que trabaja para el Señor y vive de eso y no trabaja para el Señor, y aquí él dice, eso también es algo terrible en contra de Dios. Es decir, si estamos en la obra y somos sustentados por la obra de Dios y sin embargo no hacemos la tarea, también es algo complejo. Dice, si un hombre que no trabaja toma su sustento de la iglesia de Dios, no solo es un robo doméstico, sino un sacrilegio. El que rinde su tiempo a esta labor tiene el derecho de sustento para sí mismo y su familia. Aquel que toma más de lo suficiente para este propósito es un asalariado avaro. El que no hace nada por causa de Dios y la religión y aún obliga a la iglesia a sustentarlo y ministrar su pereza, irregularidades, lujos, avaricia y ambición, es un monstruo para quien el lenguaje humano todavía no tiene nombre. O sea, está diciendo los que se aprovechan de la iglesia con fines personales. Eso también es un pecado grave delante de Dios. Pero el que vive para el Señor y el que tiene a Cristo y el Evangelio de Cristo por sobre cualquier otra consideración, entonces esa persona realmente tiene derecho, como Pablo recién lo acaba de decir, de vivir del Evangelio. Sin embargo, si eso es obstáculo, también está dispuesto a renunciar a aquello. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado alrededor de tu palabra. Gracias por reafirmar una vez más el hecho de que en la iglesia tuya eres tú el único que tiene derechos. Y nosotros, Señor, aunque tenemos libertad en Cristo, debemos restringir nuestra libertad para no colocar obstáculo al avance del Evangelio. Padre, ayúdanos a poder aprender a vivir en la práctica de esta manera. Señor, si eso significa, Padre, dejar muchas cosas de lado, entonces llévanos a hacerlo por tu gracia y a través del poder de tu Espíritu Santo. Porque naturalmente somos egocéntricos, naturalmente somos egoístas y necesitamos cambiar. Y solo tú puedes cambiarnos y transformarnos por la obra de tu Espíritu y la aplicación de tu palabra en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.